7:17 de la mañana, seguimos en nuestra conversación con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría. Usted hablaba en el corte anterior de que las empresas, como Empresas Polar, por nombrar una, deberían producir, o en este caso activar sus propias divisas. Pero ¿cómo se activan las divisas en el país si hay un control de cambio? No, fíjate que la promoción de las exportaciones que viene desarrollando el gobierno bolivariano y que es tarea nuestra desde el ministerio, es una forma importante de generar divisas y es parte del cambio que nosotros estemos promoviendo. Nosotros tenemos un modelo rentista, modelo muy dependiente de los recursos provenientes del petróleo y eso es una enfermedad grave que acusa a nuestra economía y que se viene registrando desde hace décadas. Se consolidó en los años 50, 60, se profundizó en los 70 y los 80 y colapsó en los 90. Y el planteamiento económico de la revolución bolivariana es dar el salto del modelo rentista, del modelo dependiente, a un modelo productivo y un modelo exportador. Una de las fallas fundamentales, te lo decía, es la dependencia de los ingresos en divisas, una economía monoproductora muy expuesta a la volatilidad del mercado petrolero. ¿Se abusó de la renta petrolera? No, se abusó, por supuesto, y además no es sustentable. Y eso se evidenció ya desde hace varias décadas, pero se puso en manifiesto de manera dramática con la caída brutal de los precios del petróleo, ya te lo explicaba anteriormente. Ante esta situación existe la imperiosa necesidad de desarrollar la economía de manera mucho más diversificada. Eso debe ser el resultado de un proceso de industrialización de nuestra economía, es una tarea pendiente. Y por otra parte, debería incrementarse la fuente de divisas de manera mucho más diversificada. Nosotros estamos tratando de que todas las empresas se dediquen a exportar, por lo menos el 10% de sus productos los coloquen fuera del país. ¿Con eso qué lograrían? Aportar divisas a la economía nacional, pero también aportar divisas para su propia disponibilidad. ¿Y cuánto tiempo hace falta, ministro? Porque en este momento las empresas denuncian que no pueden producir, que están trabajando a pérdida, que los puertos del país serían zonas estériles porque no se puede exportar, obviamente, si no se produce. ¿Cuánto tiempo hace falta para que eso ocurra? Mira, yo estoy asombrado. Yo he visitado cientos de empresas en estos meses y estoy asombrado no solamente por la capacidad productiva que podrían arrojar estas empresas, sino por la vocación que tiene un grupo muy importante de empresarios hacia los mercados internacionales, por supuesto. Este es un tránsito que no se da de manera espontánea, hay que estimularlo, hay que acompañarlo, y yo tengo que decir que nunca antes un gobierno en el país, nunca, había hecho tanto para fomentar las exportaciones no petroleras, o llamadas también exportaciones no tradicionales, y mucho menos lo había hecho en tan poco tiempo. Fíjate, una política cambiaria que fomenta la exportación, que hace nuestra producción competitiva. Eso es un logro muy importante del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se están realizando correcciones en los precios para que ninguna empresa produzca en condiciones de pérdida. Es decir, que haya rentabilidad, sea factible la producción. Número 3, hemos suprimido el 60% de todos los trámites requeridos para importar. De esta manera, tenemos nosotros que la exportación no solamente se ha convertido en la actividad más rentable de la economía nacional, sino también en una de las actividades más sencillas a desarrollar. ¿Qué se está exportando en este momento? Y para finalizar, dos cositas y te respondo eso. Hemos desarrollado un proceso de acompañamiento a los productores que no saben exportar, porque nunca lo han hecho. Nosotros le hemos dado respuesta de una u otra manera a más de 500 consultas en estos últimos 2 meses y medio que nos han hecho productores que buscan mercados internacionales, y hemos incorporado como gobierno cambios importantes en los puertos, las llamadas zonas estériles, no para que no haya producción, sino para que la producción llegue ahí y de manera segura y con buen resguardo puedan entonces ser embarcadas y generar mucha confianza en los productores. ¿Qué se está exportando? Nosotros tenemos líneas tradicionales en el área de la exportación. Tenemos sectores donde hay claras ventajas competitivas. El sector del hierro, el acero y toda la metalmecánica, el aluminio, hasta sus últimos eslabones de la cadena, el sector petroquímico, el sector plástico, el sector forestal y la madera, el sector
de los alimentos, aunque te parezca contradictorio, tenemos frutas, tenemos frutos del mar, tenemos otros productos que se están exportando en estos momentos. Se podrá decir, ¿cómo se puede exportar si existe un alto nivel de desabastecimiento? La situación que vive nuestro país desde el punto de vista económico es una situación de crisis, una situación traumática. Y el planteamiento es precisamente eso. Tenemos que diversificar e incrementar la fuente de divisas porque ahí se explica el 80% de nuestros problemas. No hay divisa para que la economía funcione de una manera adecuada y nosotros la tenemos que propiciar. Y eso es lo que hemos encontrado. Un grupo muy importante de empresas que están en capacidad de competir, que tienen sus productos de buena calidad y que lo están colocando. ¿Dónde lo están colocando? Lo están colocando en el sur, en el marco del Mercosur, lo están colocando en el Caribe, lo están colocando en Centroamérica, también lo están colocando en Europa. Es decir, que los esfuerzos de integración que realizó el comandante Chávez se están traduciendo en estos momentos en un espacio para el desarrollo de las fuerzas productivas hacia los mercados externos. ¿Y esos ingresos en dónde se invierten? A eso iba. Nosotros estamos ofreciéndole a los exportadores que retengan el 60% de las divisas para desarrollar sus propios negocios, para poder solucionar las deficiencias de divisas que hay en el país, para poder tener acceso a materia prima importada, y el 40% restante lo deben colocar a la tasa de cambio del DICOM en el Banco Central de Venezuela. Ese es un estímulo adicional, porque obtienen mucho dinero para cubrir sus gastos internos y obtienen divisas para poder cubrir sus gastos ¿Qué empresas externos. acceden al DICOM, ministro, y cuál es la explicación del comportamiento que ha tenido durante los últimos días? En un primer momento, cuando estaba el dólar CIMADI, en este caso, no llegó a romper la barrera de los 200. Sin embargo, cuando se pasó a ser divisa complementaria, sí. ¿Cuál es la explicación? Bueno, ¿Hay más demanda que oferta? No, la explicación es que hay una política cambiaria que busca la simplificación de cara a la unificación cambiaria. Teníamos 3 tasas de cambio, adicionalmente teníamos el mercado negro, lo que llaman dólar today, eso era insostenible. El presidente Nicolás Maduro desarrolló una política cambiaria en el marco de la coherencia de su política económica a los fines de promover la producción nacional, promover las exportaciones. Hay una demanda muy superior a la oferta, es obvio. Nuestros ingresos de divisas han bajado de una manera muy importante y eso genera una presión. La tasa de cambio va incrementándose, un proceso correctivo. Pero no solamente eso, hay que destacarlo. El DICOM está en el marco de todo el ámbito cambiario y aquí lo que llamaban dólar today, que se ha convertido en un actor profundamente desestabilizador de nuestra economía, porque de manera muy especulativa había trepado a niveles realmente insostenibles, se ha estancado, incluso ha disminuido Pero por todavía algún se siguen tiempo fijando y precios tiende. con ese dólar. Ese es el gran problema, que una economía altamente especulativa muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con la adquisición de esos dólares, pero ese es el precio marcador, porque reporta elevadísimas ganancias. Es el gran drama de nuestra economía. Cuando nosotros decimos que tenemos que ir a una economía productiva, significa que tenemos que sepultar el carácter y el rasgo altamente especulativo y parasitario de nuestra economía. Es un comportamiento que arrastra a todos los actores y nosotros tenemos que romper con eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, tienen que haber ciertos controles, pero por supuesto las políticas económicas son fundamentales y aquí hemos dado un paso muy importante y el gobierno ha dicho también que se está dando una apertura, y eso está comprobado con los hechos, hacia el sector privado, y cada vez hay mayor sintonía entre la actuación del gobierno bolivariano y el desempeño del sector privado, donde nos articulamos, donde hacemos propuestas, donde desarrollamos un conjunto de acciones de cara a incrementar la producción del país. La única manera de superar la crisis que vive actualmente en el país es en el marco de la confluencia de todas las fuerzas económicas, trabajadores, empresarios privados y Estado en función de incrementar la producción. Nosotros tenemos una política, nosotros tenemos un proyecto que apunta a la construcción de un país fundamentado en una economía sólida, moderna y productiva. Hay un gran contraste. Tú empezaste el programa planteando un tema de la Asamblea Nacional. Yo te podría decir cuál es la propuesta que tienen las fuerzas que hacen mayoría en la Asamblea Nacional. En lo económico, la propuesta que tienen en lo económico es la guerra económica, es destruir y desestabilizar el país. Cuando nosotros lanzamos el decreto de emergencia,
fue rechazado de una manera rotunda por la Asamblea Nacional. Pero esa misma Asamblea Nacional, que rechazó la posibilidad de asumir una cuota importante de responsabilidad en la solución de los grandes problemas del país, abrazó el decreto de Obama, que era una agresión a nuestro país. Entonces ahí observamos nosotros grandes incongruencias y las grandes dificultades. Se quiere aprovechar el tema político para desestabilizar económicamente al país. Es donde chocan las grandes fuerzas. Esto lo tiene que entender el pueblo, porque el pueblo es un gran protagonista Y de es el más estas grandes perjudicado, decisiones. Exactamente, Ministro, tiene que cargar con el peso que significa una política de sabotaje de nuestra economía Ministro, nacional. tengo que hacer una pausa.